muy grande, que tiene diferentes clasificaciones de acuerdo a distintos puntos. Está la neurológica, electromiográfica, genética, y está padre, es reciente el artículo. Ya. ¿Sí? ¿Alguna duda de distrofia miotónica? Sí, más o menos se entiende aquí la fisiopatología. Bueno, realmente, híjole, cuando estaba haciendo la clase hablar de SCAS, pues yo creo que ustedes echan semestres enteros, ¿no? Son tantas y están variando, entonces voy a hacer así nada más muy breve. Saben que hay un montón de SCAS, su diagnóstico no es tan difícil desde el punto de vista de decir es SCA, el problema es subclasificarla, porque los fenotipos se brincan mucho y tenemos que estar jugando con que cuál es más prevalente en México, que cuál es la más común, Machado Joseph y la tipo 10 que ha sido taquillera en Brasil y en México, pero realmente no es la más frecuente, etcétera, etcétera. Yo creo que esto, hasta que no exista un panel ya genético, va a llegar un punto en que por clínica ya es difícil avanzar. De todas formas se pueden identificar el patrón de hereditario que damos que es autosómico dominante, son como que las más frecuentes. Aquí habla de prevalencia, pero recordar que aquí la doctora Alonso tiene varias publicaciones con respecto a esto, que se han descrito en la población de Brasil y México. Eso no la convierte en la más frecuente en el país. Creo que una vez teníamos la controversia que ven ustedes más la 3 y la 2, no sé qué es lo que observen más ustedes realmente aquí en la clínica. Pero bueno, lo que sí sé que no es más frecuente la 10, ¿no? Sigue siendo la 3. Y bueno, pues, esta es la última lista que me quedé, andaban en 30, no sé si hayan aumentado, pero vean, hablar de... Sí, ya andan como, bueno, sé que andan más de 30, ¿no? Pero vean, las localizaciones son múltiples, los genes son un montón, hay algunas que se han identificado por el análisis de ligamiento donde todavía no se identifica el gen, y no todas son por repetidos. Vamos a hablar ahorita de las que tienen las más comunes, que son por repetidos, y si observan sigue siendo el repetido CAG. Aquí está, es un mapa de la última revisión genética donde se encuentran localizadas todas las SCA que han sido, por lo menos hasta ese artículo, que eran 30 descritas. Sé que ya hay más, y no todas son por repetidos. Aquí vamos a ver las principales. Tenemos ustedes la 3, la 1, quizá la 10 por la sección geográfica, son repetidos. Estas todas son repetidos CAG prácticamente, con excepción de la 10, ¿no? Que aquí hablamos que son un ejemplo del que son 5 repetidos, sigue considerándose un STR. Aquí están los alelos o las variantes normales que deben de tener, y pues el expandido, cuando rebasa qué umbral, empieza a ver la patología. Yo no sé si se los pregunten, vean ahí en su examen de consejo. No tanto. Pero a mí me parece absurdo aprenderse tipo eso de sí cosas, no tiene sentido, ¿no? Yo realmente siempre las consulto. ¿Y qué funciones tienen? Prácticamente frataxina se ha relacionado con muchos mecanismos. Las principales se han hablado de alteran la agregación dependiendo del tipo, afectan o inducen apoptosis, favorecen la autofagia, hay alteraciones en la homeostasis del calcio, nos generan también disrupción en el transporte de vesículas, hay alteraciones a nivel de fusión de vesículas, genera exotoxicidad, también hay disfunción sináptica, hay alteración en la degradación o la respuesta a proteínas, altera los canales de calcio y altera también los circuitos de calcio a nivel de retículo endoplásmico, hay alteraciones en la fusión y la producción de glutamato, y altera múltiples iones o el tráfico de iones como potasio, sodio, y tenemos que también el sistema de ubiquitina. El sistema de ubiquitina es un marcaje que hace la célula para marcar células que tienen que llegar a recambio o que se tienen que eliminar vía proteosoma. Bueno, a nivel de todos estos puntos, frataxina hace funciones muy diversas, lo mismo que sucede con, bueno, son diferentes proteínas a nivel de las ataxias. Frataxina ya me pasé un tema. Sucede muy parecido a lo que hace Huntington. O sea, son proteínas que regulan muchos de los mecanismos de fisiología intracelular. Tenemos que hablar de cada una de ellas. El punto es que todas estas alteraciones nos llevan a la muerte celular. Hay agregados que también son tóxicos por el aumento de los tractos. Esto genera también ubiquitinización y toxicidad y alteraciones a nivel de proteosoma. Hay alteraciones a nivel de transcripción y tenemos también fallo a nivel mitocondrial. Dependiendo del tipo de SCA, vamos a ver qué zonas cerebrales son más vulnerables al efecto tóxico de las proteínas o de la proteína ausente, y nos van a dar los diferentes fenotipos, y algunas de ellas, como comparten zonas, nos van a dar fenotipos clínicos imbrincados.
Ok, por ejemplo, la SCA8, nada más para traerle una diferencia, la SCA8, por ejemplo, hace una función muy similar a lo que estaba pasando con la distrofia miotónica. Aquí la alteración o el repetido se encuentra en la región 3' UTR y vean también cómo SCUG, que es igual al que veíamos en la distrofia miotónica, nos produce también un secuestro de las proteínas que están involucradas en el sistema de splicing. Y entonces, para el caso del SCA8, es un RNA con ganancia de función que también produce alteraciones similares como la distrofia miotónica, desde el punto de vista de estas estructuras que secuestran a las proteínas involucradas con el splicing. Pero las SCAs que son repetidos por poliglutaminas, lo que hacen es un efecto tóxico similar a lo que hace Huntington. Dependiendo del SCA y los números de, por ejemplo, de las SCAs de este tipo, aquí tenemos incluido Huntington porque codifica también para repetidos de CAG. Vamos a tener asociación de proteínas, por lo que vimos, cómo la glutamina tiende a aglomerarse y a realizar efectos tóxicos a nivel neuronal. Y dependiendo de la zona del área cerebral o del tipo celular susceptible, vamos a tener los diferentes fenotipos. En todos predomina prácticamente o se presenta la ataxia y distintas alteraciones dependiendo del tipo de SCA. Bueno, pues esto es prácticamente la clínica. Observen, tenemos el grupo de las que son de poliglutaminas, que son CAG, y como veíamos en el caso de la 8, que son por secuestro o ganancia de función de un RNA tóxico. Okay. Bueno, algo que estuve leyendo, por ejemplo, la SCA1 se le ha encontrado otro tipo de alteración que afecta a nivel de transcripción. La SCA1 genera alteraciones a nivel de zonas de río abajo que se encuentran en el genoma que afectan la transcripción de algunos genes. Esto nos lleva a pérdidas neuronales a nivel de cerebelo y tronco encefálico. También vemos el fenotipo del SCA3, también localizado en 14. Esta es un ejemplo por expandidos de poliglutaminas, que lo que llevan es, desde el punto de vista patológico, a una gliosis por depósito y conlleva a pérdida neuronal también en cerebelo y tronco encefálico. Entonces aquí estamos teniendo tres efectos diferentes, por eso los traje de ejemplo. Uno a nivel de transcripción, el otro a nivel de RNA tóxico en splicing y otro a formar gliosis por depósito de proteínas o de tractos de poliglutaminas. Okay. ¿Alguna duda de SCAs, de los mecanismos? ¿No? Entonces tenemos RNAs tóxicos con ganancia de función, tractos de poliglutaminas tóxicos y regulación a nivel de transcripción. Ahora vamos a ver Kennedy, enfermedad de Kennedy. Aquí la alteración, esta es dominante, esta es ligada al X. Aquí vamos a ver que la patología o el repetido se encuentra localizado en el receptor de andrógenos. El receptor de andrógenos, vamos a ver que es una estructura proteica que se encuentra intracelularmente. La mayoría de los receptores se encuentran en el exterior. El receptor de andrógenos se encuentra a nivel intracelular y al asociarse a las hormonas transloca y activa transcripción. En la enfermedad de Kennedy se han encontrado todas estas variantes que ustedes ven aquí con polimorfismos que pueden afectar su funcionamiento. El gen está aquí abajo, tenemos la región promotora, el intrón, tenemos el exón 2, el exón 3, las regiones intrónicas. Vamos a ver que el repetido de la enfermedad de Kennedy se encuentra en la región cerca de 5' y vamos a ver que dependiendo del tamaño del repetido se le han asociado a diferentes enfermedades. Ese polimorfismo que anda en el rango de 15 a 35 es el rango normal. Esta la vamos a ver en los hombres porque los hombres son los que tienen el gen para receptor de andrógenos. Este gen de receptor de andrógenos vamos a ver que cuando aumenta por arriba de 40 el repetido vamos a tener lo que es la enfermedad de Kennedy. Se ha encontrado variantes de este repetido que rebasan el rango normal sin llegar a la enfermedad de Kennedy, que se han asociado con problemas de falta de masculinización o infertilidad, o incluso este repetido se ha asociado con la presencia de cáncer. En las mujeres que tienen también polimorfismos en el receptor de andrógenos se han asociado incluso con causas genéticas de acné. Donde se encuentra aquí en el receptor de andrógenos, el alelo normal se encuentra por abajo de 36 repetidos. Cuando rebasamos 38, hablamos ya del espectro fenotipo clínico clásico. El repetido es una CAG que va a codificar otra vez para tractos de poliglutaminas.
Esto nos va a condicionar que tengan alteraciones a nivel neuronal y tengamos la pérdida o la explicación de los problemas hormonales que estos pacientes tienen. Ahora vamos a ver síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil es ligeramente diferente a los que habíamos visto, porque el repetido se encuentra a nivel del promotor. El repetido en este caso es una CCG. En genética, cuando se inició lo del proyecto Genoma Humano, estaba el reto de saber cuántos genes teníamos. El primer estimado de genes fue de hablar de 100,000 genes. Ahora estamos en el orden de 25,000. La estrategia para identificar cuántos genes teníamos fue que ya se conocían, nos habían secuenciado algunos genes, y lo que hicieron fue encontrar esos genes que ya se habían descrito, los observaron desde el punto de vista de su secuencia, y alguien se dio cuenta que río arriba de donde estaba el gen que producía la proteína, encontraron unas zonas que llamaron ricas en CG. Estas zonas ricas en CG, alguien observó, oye, pues mi gen, que es el de Huntington, tiene CGs antes de donde empieza. Muy bien, alguien que estaba estudiando fibrosis quística, fueron y vieron el gen y dijo, oye, también yo, arriba de donde tengo mi gen, también tengo unas secuencias ricas en CG. Se fueron a otro gen, anemia de células falciformes, y entonces empezaron a buscar y todos descubrían que río arriba del gen tenían secuencias ricas en CG. Y entonces alguien dijo, oye, pues siempre donde hay un gen, hay una secuencia rica en CG. Entonces fueron a buscar en todo el genoma donde había estas cosas que les llamaron islas CPG. Y entonces donde encontraban una, decían ahí hay un gen, aunque no lo conocieran. Y así fue como se hizo el primer conteo de genes a nivel del genoma. Eso nos dio un número de 100,000. Ya después se dieron cuenta que no siempre después de esta región, río abajo hay un gen, y eso ha disminuido el número a cerca de 23,000. Esto tiene una importancia muy importante, una importancia fisiológica relevante, ya que ustedes pueden metilar las secuencias CG. Estas regiones son susceptibles de modificaciones epigenéticas, la principal en este punto, que se conoce como metilación. La metilación es sinónimo de apagado de genes. La secuencia del X frágil, el gen del X frágil, que es el gen FMR1, tiene este repetido en la región 5' UTR, es decir, aquí tiene repetidos CCG. Cuando ustedes tienen el número normal, no hay problema, pero cuando este extendido se patina la polimerasa y lo extiende, la célula se confunde como si fuera una isla CPG, y vienen las proteínas encargadas de poner grupos metilo y metilan esta parte cuando este gen tiene que estar activo. Entonces, ese expandido CCG genera un error a la célula que le dice o lo interpreta como una señal de metilación. Entonces, el error aquí es que la célula metila el gen y no se expresa, y este gen es de vital importancia para la neurona. Entonces, lo que pasa es que el alelo normal debe tener 60. Existe la mutación y rebasa mayor de 200, y esto genera una metilación excesiva y una inactivación del gen con la pérdida de la función de la proteína. Este se encuentra localizado en el cromosoma X, por eso es que lo vemos en varones. El gen es FMR1, está en el brazo largo y está cerca de la zona terminal. Cuando se hacían cariotipos en estos individuos, se observaba un sitio de adelgazamiento, y es por eso que le llamaron síndrome de X frágil, porque veían el cromosoma X como que se rompía y tenía un punto de ruptura. Hoy en día, pues ya con estudios moleculares es más fácil que a buscarlo en cariotipo, hacer estudios de metilación para saber si el gen está metilado. Este es el gen normal. Esto que ven aquí, la caja TATA, es un punto donde se va a pegar la polimerasa. Que es la polimerasa, lo que va a hacer es hacernos nuestro mensajero. Ustedes, todo gen tiene la zona de promotor, está su caja TATA, llega a la polimerasa, sabe que de aquí tiene que empezar y produce el RNA mensajero para tener la proteína. Lo que están viendo aquí, siempre van a encontrar en nomenclatura la flechita como el punto de inicio de la transcripción. Aquí viene la polimerasa, se pega y inicia la transcripción del gen. Eso es en condiciones normales. El problema es que en esta región está este repetido. Cuando se expande, la célula se equivoca y las enzimas que son encargadas de transferir grupos metilo vienen y ponen estos metilos que aquí están en la diapositiva como puntitos negros. Esto es el sistema que usa la célula epigenéticamente hablando de prendido y apagado de genes. Ese repetido, al estar expandido, lo metila y no se va a producir la proteína necesaria para la arborización neuronal.
Entonces, aquí la pérdida no es en el gen, sino es un error en la señalización que apaga el funcionamiento del gen. ¿Para qué sirve la proteína FMRP? Ya la proteína, esta proteína es importantísima para transportar vesículas con mensajeros a nivel de sinapsis. Y esto en edades o en etapas prenatales, nosotros tenemos que esta proteína está involucrada en el tráfico de vesículas que van a permitir una adecuada arborización y plasticidad neuronal a nivel de sinapsis. Se ha observado que cuando la proteína no se encuentra, tenemos un defecto. Aquí vemos la proteína, aquí está FMR, los mensajeros son producidos y utilizamos la proteína FMR para que sean acoplados y sean transportados hacia la sinapsis y se liberen aquí. Cuando no tenemos la proteína, porque está apagado el gen por el expandido, no tenemos un adecuado transporte y eso afecta la plasticidad neuronal y el desarrollo neurológico. ¿Hacia dónde vamos ahora? Hoy en día ya hay fármacos que se están produciendo para modificar la metilación. Entonces lo que se pretende ahora es que los pacientes que sean diagnosticados con la enfermedad de X frágil, retirar los grupos metilos de forma selectiva para dejar activa la proteína y que pueda funcionar adecuadamente, porque en realidad la mutación no existe en el gen está apagado. Bueno, ataxia de Friedreich. ¿Dudas de X frágil? Ok, esta es la ataxia, dependiendo de la revisión, te dicen que la ataxia más frecuente en población blanca. Aquí lo que hay que recordar es que de las enfermedades de repetidos, dos hemos visto que es Kennedy y X frágil ligada al X, las ESCAS y Huntington y ataxia y distrofia miotónica son dominantes, y esta es la variante o el ejemplo de enfermedad recesiva. Aquí vamos a ver que arriba de 60 hablamos de portadores y el repetido es una GAA. La proteína es la frataxina. La frataxina es una proteína muy importante para la formación o quelación del hierro a nivel de los complejos enzimáticos a nivel mitocondrial. Nosotros sabemos que a nivel de la mitocondria de cadena respiratoria tenemos los complejos y la cadena de electrones. Esta cadena de electrones sirve para la síntesis de energía. Nosotros, cuando toda la finalidad de la dieta, de nuestra dieta, es llevar a cabo a partir de en este caso de los carbohidratos, de un polisacárido. Aquí tenemos los monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, es hacer un catabolismo de para poder destruirlo y formar CO2, agua y energía, que es la definición de una combustión. Nosotros sabemos que los carbohidratos, esta es la fórmula del azúcar, tienen grandes cantidades de hidrógeno. Esas cantidades de hidrógeno, lo que busca la célula es quitárselos a esta molécula, y se los quita en diferentes procesos, como son la glucólisis, como el más famoso. La glucólisis lo que busca es retirar esos hidrógenos que están aquí en la forma, la glucólisis y el ciclo de Krebs, y toda la finalidad de esto es que los NAD, que siempre se los dibujo como un carrito, estos NAD puedan transportar estos hidrógenos. Cuando estamos desbaratando ácidos grasos, proteínas, lo que sea, utilizamos los NAD como transportadores de hidrogeniones. Estos hidrogeniones tienen que llegar a nivel de mitocondria y vamos a hacer un efecto de desbaratarlos. Según el modelo, si recordamos la secundaria del modelo de Bohr, teníamos que en el centro de una partícula tenemos los protones y los neutrones, y en la superficie tenemos los niveles de energía donde están los electrones. Lo que hace la mitocondria es al hidrógeno lo separa de su protón y del electrón. Eso hace que ustedes, cuando llega el NAD con el hidrógeno, lo liberan en la región 1 y aquí es separado, y esto se conoce como cadena transportadora de electrones que están aquí, y le queda su parte positiva en este espacio. En este espacio están a gran presión los hidrogeniones, todos inestables porque no tienen su electrón que los estabiliza. Los electrones no pueden quedarse libres porque si no son muy dañinos para la mitocondria o bueno, para el organismo. Entonces estos electrones son transferidos por este grupo de proteínas que se conocen como cadena respiratoria. Estos complejos necesitan hierro para poder llevar a cabo este transporte de electrones. Cuando están aquí se abre una pequeña puerta y este hidrogenión que está alterado porque no está estable pasa a gran velocidad por esta proteína y aquí se lo regresan y ya se estabiliza como hidrogenión. Con el oxígeno que estamos respirando se forma agua. Esta energía cinética se utiliza para transformar ATP. Cuando ustedes tenemos una alteración
en el transporte de electrones, lo que va a suceder es que no vamos a tener producción de ATP. Entonces, la frataxina es una proteína sumamente importante para estos complejos enzimáticos que se encuentran aquí, que son aglomerados de hierro y azufre. Estos hierros y azufre se necesitan formar utilizando frataxina. La frataxina nos va a permitir formar estos cubitos y localizarlos en los sitios de receptores de electrones. Cuando tenemos alteraciones en la frataxina, no se produce y se pierde una proteína que está involucrada en el transporte de hierro a la mitocondria y no se pueden formar estos complejos hierro y azufre. La frataxina podría jugar un papel en la conducción de hierro mitocondrial. Se sabe que la frataxina evita que se formen los clústeres de hierro y azufre, que son estos cubitos que desarman el electrón y compromete el funcionamiento de los complejos 1, 2 y 3 de la mitocondria. Eso nos lleva a una pérdida neta de ATP. Estos complejos se tienen que formar y estos complejos son llevados por la frataxina. La frataxina, al tener estos cubitos, no podemos formar estas estructuras y no se puede desbaratar la cadena no se puede llevar a cabo la cadena respiratoria o de electrones, que es lo que tenemos aquí. La frataxina funciona en el transporte de hierro y como un seguro al estrés oxidativo que se produce por la respiración normal. Cuando no tenemos esto, lo que va a suceder es que perdemos la función mitocondrial con una caída en la producción de ATP y tenemos una destrucción de otras proteínas por estrés oxidativo. Y aquí tenemos cómo está el hierro, necesita entrar y esa proteína que nos ayuda es la proteína frataxina. Cuando nosotros tenemos esa alteración, que podemos encontrarla en estado heterocigoto compuesto, es decir, por repetidos o mutaciones puntuales, afecta la transcripción del gen y nos evita la producción de frataxina. No tenemos frataxina, se acumula el hierro, eso produce que no se formen los complejos hierro y azufre y nos lleva a la muerte de múltiples mitocondrias con la pérdida de ATP, aumento en la concentración de radicales de oxígeno y eso daña a toda la célula, nos lleva a la pérdida neuronal. Y las áreas más sensibles al daño neurológico pues las encontramos en los tractos piramidales. Finalmente se afectan todos, el repetido se encuentra en la región 3' UTR y vamos a ver que también este repetido nos va a alterar el funcionamiento del gen. Los repetidos normales pueden oscilar hasta un umbral de 34, pasando 44 ya hablamos de las formas que son bastante inestables y una vez que se rebasan los 66 repetidos tenemos el fenotipo completo de la enfermedad. Lo tenemos en el intrón 1, este es otro ejemplo de que no cae en las regiones codificantes. ¿Y cuál es el mecanismo de silenciamiento del gen? Es una producción de un RNA que la secuencia se pega y forma unas estructuras que se llaman triplex. El DNA es una estructura dúplex, solo son 2 cadenas. Entonces cuando empieza la transcripción se empieza a formar un RNA mensajero que en vez de irse, vean este verde, en vez de irse al ribosoma, se pega aquí y se adosa y se forman unas estructuras que se llaman triplex, que son estas que están aquí. Lo normal es que se hagan estructuras dobles, una tercera que se hace complementaria y se forman las triplex, que son estas, y esto genera que se silencie o no tenemos RNA mensajero. Este es un mecanismo muy parecido que utiliza el cromosoma X en las mujeres para el silenciamiento del cromosoma extra que tienen, o bueno, de su otro cromosoma. Y eso se hace por una formación de puentes de hidrógeno. Lo normal es que tengamos asociadas proteínas adeninas y timinas, citosinas y guaninas, pero se llegan a formar otros puentes de hidrógeno con los repetidos ricos en T y C, que son los que vendrían en el mensajero. Una vez que sale el mensajero, inmediatamente es secuestrado, se forma esta estructura y nosotros perdemos ese mensajero que va a producir frataxina. Entonces la frataxina nunca se traduce, no tenemos y perdemos la función mitocondrial por secuestro a nivel de DNA. Y esto genera que se compacte más el DNA a nivel de histonas y se forma heterocromatina, y esto mientras está prendido, ese empaquetamiento genera una aglomeración y nos genera que de un estado de prendido del gen de la frataxina se lleve a un estado de silenciamiento y perdemos la función proteica. Al no haber frataxina, nosotros tenemos una disminución en la proteína, en el mensajero, porque no hay, se formó esa estructura, hay heterocromatina, no se forma el mensajero de frataxina, no hay proteína frataxina y aumentan o no se forman los clústeres de hierro, azufre,
se produce una acumulación tóxica de hierro en la mitocondria y tenemos menos, o somos más susceptibles a estrés oxidativo y la pérdida de ATP a nivel mitocondrial. Esto ha generado que varias estrategias para luchar contra o mejorar el estado de la enfermedad, con algunas cosas en terapia génica que todavía están en experimentación, quelantes de hierro para evitar o hacer más lenta la acumulación de hierro, e incluso el que usan las coenzimas Q, ¿no? Finalmente, ninguno es resolutivo. Y bueno, esto nos lleva otra vez, ¿no? La frataxina, no se forman los clústeres hierro y azufre, hay acumulación de hierro, somos susceptibles a los iones superóxido y perdemos la producción neta de ATP. Eso nos lleva a la muerte neuronal y a toda la sintomatología clínica que ustedes ya conocen, dependiendo de la muerte neuronal selectiva, donde vimos que las neuronas espinales son las más susceptibles a daño. Y finalmente, esta es la heterodúclex que se forma. Otra vez, los sensores de hierro, cómo aumentan la pérdida mitocondrial. Y bueno, por último, les quería enseñar esta tabla, que es la tabla donde les mencionaba que esta inestabilidad o esta forma de loops que se hacen en estas asas van a ver favorecidas en algunos padecimientos en las meiosis, dependiendo de origen paterno o materno. Aquí recordar que para las ESCAs, Huntington y ¿cómo se llama? No me acuerdo. Estas son más inestables o se vuelven inestables en meiosis paternas. Quedamos que la distrofia miotónica tipo 1, tipo 2, la ataxia Friedreich y el X frágil suelen ser más inestables en la meiosis materna. Esto es Kennedy, receptor de andrógenos, casi. La hipoxia hace daño. Sí, receptor de andrógenos, Kennedy, y estas son las variantes que son inestables en meiosis materna y estas en meiosis paterna. Eso se cree que está relacionado con los sistemas de sensores de reparación de estos errores, que pueden ser o más o menos estrictos en una u otra meiosis. Eso todavía no se ha podido corroborar, pero es la hipótesis más aceptada. Pero entonces Friedreich es en intrón, ¿verdad? El repetido está en un intrón. Sí, las únicas que van a ser en exones, tractos de poliglutamina, son algunas ESCAs, las más comunes. Huntington. Y Huntington, ¿no? En el promotor, como ejemplo, tenemos a X frágil. Y en la región 5' UTR y 3' UTR tenemos a Friedreich y distrofia miotónica. O en intrón, pues. Nada más que hablamos de intrones, los que están entre los exones, y las regiones no traducidas, que es 3' UTR, 5' UTR y 3' UTR, ¿no? Okay. ¿Se sabe por qué algunas de repetidos no son inestables? O sea, de generación en generación ya no se sigue expandiendo, pues, como... Bueno, no es que se sepa con certeza, la hipótesis es que hay regiones del genoma más susceptibles a estas formaciones, hay otras donde no se forman, y hay unos repetidos que luego les preguntan que cuando tú tienes muchos CAG, estos polimorfismos o estos extendidos pueden estar interrumpidos por otro triplete. Cuando tú tienes interrumpido con otros tripletes, se vuelven más estables porque el DNA ya no tiende a formar este ariete o este hairpin, que es el que hace que la polimerasa se resbale. Aquí lo grave es la formación de esta estructura o loop, que es por afinidad de DNA y hace que la polimerasa se resbale y lo extienda. Si tú tienes en medio de estas regiones otros repetidos, lo vuelven más estable. Y también tiene que ver con regiones del DNA. Hay regiones del DNA que nunca se abren, y desde el punto de vista son más estables al momento de la transcripción, entonces nunca van a expandir porque no las estás dividiendo, solo sucedería en la mitosis. En tejidos como la neurona, que no se está dividiendo, queda cerrado o comprimido, nunca se va a abrir y no se vuelve inestable. Estos se hacen inestables en el momento de la división celular o en algunos transcritos de genes que estás usando contiguamente. Si te fijas, todos los repetidos que vimos ahorita finalmente están dentro de la anatomía del gen. Quedamos el otro día que teníamos DNA, pero no todo el DNA es gen. Entonces se han visto que hay repetidos por estas zonas, pero como no es un gen y como no lo estás abriendo para producir una proteína, está siempre cerrado y se vuelve estable. Entonces estos son repetidos en regiones no activas del DNA desde el punto de vista de transcripción, traducción, no te causan patología, no se altera. El problema es que como lo estás abriendo, cerrando,
para producir mensajeros, esto se vuelve inestable. O en las meiosis se extiende. Y no sé si podrías explicar lo de los estudios del ligamiento. Es que eso no lo vimos la clase pasada y pues sí lo han preguntado, pues. Sí, bueno, eso lo tenía, no sé si quieren que veamos ahorita rápido, como íbamos a dar una de... ¿O en las técnicas? Ajá. ¿Lo quieren ver ahorita? O... Porque a lo mejor ahorita no traigo dibujitos, por eso sí se necesita así como unos esquemas, después, para que sea más claro, si no, se me van a aburrir. Y creo que ya los cansé un poco. Es que es un montón. Pues este nos lo echamos como en 2 meses, ¿no, Diana? Sí. Hicieron una clase por día, análisis de ligamiento y estas cosas. Entonces voy a platicar en esta sesión un poquito de las técnicas de biología molecular más que realmente de patología molecular para ya los últimos 2 módulos. Entonces en teoría vamos a alargar un módulo más. Aquí si hay dudas, pues sí me gustaría que me detengan si algo no queda claro. Pero voy a empezar por la técnica de PCR, que es pues, la esencial, la clásica, porque a partir de esta se basan muchos otros estudios derivados del mismo principio de PCR. Entonces PCR pues, es la famosísima reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica de biología molecular que vino a revolucionar mucho la parte de la genética, porque la finalidad de la PCR es generar múltiples copias de una sola copia de DNA. O sea, lo que hacemos con PCR es simplemente incrementar el número de una secuencia específica de DNA, que el objetivo principal es que nos permite manipular ese DNA. Entonces, el principio se basa a partir de 2 copias. Nosotros en la diapositiva lo que observamos aquí es que ustedes tienen el DNA en doble copia. Recordamos aquí que tenemos dentro de la... ¿Viste más, verdad? Sí. El DNA, quedamos que se empaquetaba en la forma de un cromosoma. Hacíamos la analogía con respecto a que el cromosoma es como una bola de estambre y que el DNA empaquetado forma esta bola de estambre, que finalmente esto es el DNA o ADN, dependiendo inglés o español, y que en estas regiones estaban los genes. Ok. Nosotros lo que hacemos con la reacción de la polimerasa, hay que recordar que esto siempre está en cadena doble y se enrolla aquí en cadena doble. Entonces, nosotros con la reacción de PCR, lo que buscamos es amplificar un segmento de este DNA a partir de una copia que tenemos, o 2 copias en el genoma, generar millones. Para que esto pueda suceder, nosotros empleamos la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa. No se puede hacer una PCR para todo un cromosoma, no es físicamente factible. Lo que hace la PCR es me amplifica pequeños fragmentos. Por eso cuando queremos hacer diagnóstico o carga viral para VIH, pedimos una PCR para hacer múltiples copias del virus, del genoma del virus, o para hepatitis C. Entonces, la reacción en cadena polimerasa lo que sirve es para generar millones de copias de una copia de ácidos nucleicos, llámese DNA o RNA. Entonces, aquí en el esquema lo que vemos es ese pequeño segmento. Imaginemos que hacia acá está la bola de estambre, el resto del cromosoma, y para acá el resto del cromosoma. Entonces, solo es un pequeño fragmento, normalmente menos de 1 megabase, ¿ya? Son 500 megabases, ya es hablar de muy, muy grande. Ok, ¿cómo funciona esta reacción o este principio? Es que ustedes, las cadenas de DNA son complementarias. Aquí están las 2 copias, que es lo que tenemos aquí. Recordar que estas siempre son complementarias, es decir, guanina con citosina, timina con adenina. Estas están estabilizadas por puentes de hidrógeno. 2 para adenina y timina, 3 para citosina y guanina. ¿Cómo le hacemos nosotros para separar esta hebra? Hay que calentarla. Puede ser con medios químicos, cambios de pH, o con calor. Entonces, para la técnica de PCR vamos a usar calor porque necesitamos separarlas para poder sintetizar cadenas nuevas a partir de copiar las viejas. Entonces, eso lo hace la célula en condiciones normales. Eso lo hace una proteína en nuestro cuerpo que se llama polimerasa. Las polimerasas, cuando nosotros vamos a dividir una célula, duplican nuestro DNA. Y para que las 2 células hijas tengan exactamente el mismo componente genético. Para eso se necesita una proteína que se llama polimerasa. Esa polimerasa la tienen prácticamente todos los organismos vivos que conocemos e incluso algunos no vivos como los virus. Entonces la polimerasa lo que hace es copiar ese DNA.
nosotros hacemos, en vez de que lo haga la célula, lo hacemos in vitro. Entonces, para eso necesitamos una polimerasa que nos pueda hacer la copia nueva. Esa polimerasa tiene una condición que ella pone. Yo no puedo copiar una cadena nueva si no tengo una plantilla donde subirme. La polimerasa tiene que tener un doble riel. Siempre pongo como analogía los cierres. Han visto que para poder cerrar un cierre montamos las dos y corre el cierre. Lo mismo hace la polimerasa, tiene que encontrar una cadena doble, se pega la polimerasa y entonces esta se arranca y empieza a sintetizar la nueva cadena. No lo puede hacer en cadena sencilla. Entonces, cuando ustedes calientan un fragmento de DNA, este es nuestro fragmento de interés, lo calentamos y se separaron las dos cadenas. Y le echamos la polimerasa. Ustedes le agregan la polimerasa. La polimerasa no necesita más que esa condición. Ella se va a arrancar solita cuando encuentre una doble hebra, pero nosotros no tenemos doble hebra. Entonces nosotros necesitamos agregarle un pequeño fragmento. Supongamos que esto fuera P, A, C, G. Este es mi fragmento de DNA. La complementaria sería A, B, T, G, C. ¿Están de acuerdo que es la complementaria la de abajo? Está la complementariedad. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros ese problema? Sintetizamos algo que se llama primers. Es un pequeño cebador que lo hago sintéticamente o lo mando sintetizar, que sea complementario a este cachito y que sea complementario al cachito de acá. Eso se los echo yo. Entonces, estos cachitos inmediatamente se van a pegar al sitio al que son afines. Y entonces, ahora sí, la polimerasa ya encuentra un doble riel donde subirse y empezar a sintetizar la nueva cadena complementaria a esta y complementaria a esta. No sé si vamos claros con esa parte. Ok, entonces, para nosotros poder hacer copias necesitamos primero el DNA problema. Ustedes quieren amplificar el gen de colágeno para la distrofia muscular tipo Ullrich. Entonces ustedes necesitan primero el DNA problema del paciente. Segundo, necesitan unos primers que sean complementarios a esta región del gen, de los extremos. Tercero, necesitamos una polimerasa, que es la que nos va a hacer el trabajo. Y necesitamos calentar ese DNA. Aparte, la célula necesita los eslabones, que son los nucleótidos. Entonces nosotros ponemos nucleótidos en la reacción porque la polimerasa va a empezar a sintetizar aquí y vamos a empezar a meter los nucleótidos complementarios. Entonces yo se los necesito agregar. Ahorita regresamos a toda esa parte. Entonces tenemos nuestro DNA problema. Calentamos en un termociclador, un aparato de PCR, y se separan las dos cadenas originales, las que están en amarillo. Se pone el primer que yo eché y ese se alinea solito por complementariedad. Le echo la polimerasa y la polimerasa ya se puede subir al doble riel y me sintetiza la nueva copia. Esto fue un ciclo. Lo vuelvo a calentar y se vuelven a separar. Y se vuelven a pegar los primers complementarios a estas zonas. La polimerasa vuelve a encontrar una zona de doble riel y se arranca y sintetiza las nuevas cadenas. Otro ciclo pasa esto. Entonces, ustedes en cada ciclo van aumentando de manera exponencial ese fragmento de DNA de interés. Y eso nos permite tener al final un montón de DNA de esa parte que ahora se puede manipular en el laboratorio. Este es el principio, por ejemplo, cuando hacemos PCR en tiempo real. Ustedes quieren saber la carga viral del paciente con VIH. Entonces, si yo les digo que pasó un ciclo y que el paciente tiene 2 copias del DNA viral, partimos de una, ¿cierto? Pero si yo les dije, hice un ciclo y tenemos 8 copias, entonces saben ustedes que partimos de 4. No sé si me explico, es ahí con números sencillos. Entonces, es así como se puede cuantificar, por ejemplo, la carga viral para el VIH. Se hace una PCR en tiempo real, dejo un ciclo y el aparato me cuantifica cuánto tengo. Entonces, automáticamente yo sé de cuánto partí y eso me permite saber la carga viral que tiene ese paciente y si me está respondiendo o no, por ejemplo, al tratamiento. La idea es darle tratamiento antirretroviral, que en su siguiente cita hagamos una PCR y este concentrado disminuya y entonces yo vas a decirte, no, sabes que ahora ya no tiene 8, tiene 4, entonces tú sabes que partiste de 2 y que tu tratamiento está funcionando, ¿sí? Bueno, esas son variantes de la PCR. ¿Cómo funcionaba? Pues ya habíamos visto que la polimerasa es una proteína con capacidad de leer una hebra y empezar a meter nucleótidos nuevos a partir de la hebra antigua.
¿Cuál es el requisito? Una polimerasa que sea estable, porque nosotros calentamos para separar el DNA. Este es un geyser que está en Estados Unidos, es el Glory Hole, que fue de donde Karim Mullis, este señor, tomó una muestra de agua y sacó bacterias de ahí. Las bacterias de ahí tienen una polimerasa, porque las bacterias también dividen su genoma. Esa polimerasa se les llama, o esas bacterias se les llama extremófilos, porque viven a temperaturas muy altas, 200 grados, y temperaturas tan frías como bajo cero. El problema que pasaba con nosotros antes era que usaban la polimerasa de animales como nosotros o de bacterias como nosotros. Cuando ustedes calientan el DNA para poderlo separar, la polimerasa se deshace. Entonces eso generaba muchos problemas técnicos. El éxito de este señor fue que se metió al geyser, sacó un poco de agua de ahí, vio las bacterias y extrajo la polimerasa de esa bacteria, que soporta temperaturas de 200 grados y no se desnaturaliza. Por eso se le llama TAC polimerasa o Thermophilus aquaticus. Esa polimerasa soportaba los cambios de temperatura para poderlo separar. Y entonces la polimerasa es activa a una temperatura, la aumentan para separar el DNA y no se muere. Cuando baja la temperatura vuelve a sintetizar nuevo. Y la ventaja de esa técnica fue la que revolucionó y permitió que nosotros pudiéramos hacer múltiples copias de forma automatizada muy rápido y ya no usar clonación en bacterias. Aquí está el ejemplo de lo que verían ustedes en un ciclo de PCR. Ustedes ponen aquí la temperatura y elevan hasta 94 grados. A esa altura, a esa temperatura ustedes separan el DNA, ¿sí? O sea, abren la hebra. Aquí normalmente se desnaturalizaba la polimerasa. Después bajan la temperatura y se alinean los primers. Vuelven a subir y esta es la velocidad, esta temperatura es a la que la polimerasa puede sintetizar, y esto sucede en múltiples ciclos. Y lo que pasaba pues era la temperatura de 95 grados, donde se separa la hebra, bajamos la temperatura a 55 y a esa temperatura nos permite que se peguen los primers y no entre ellas. Y después volvemos a subir la temperatura a la temperatura de la que funciona la polimerasa, y entonces la polimerasa empieza a sintetizar la nueva cadena, y esto se llama un ciclo. Al final del primer ciclo tenemos 2 copias, al siguiente ciclo tendremos 4 copias. Y bueno, ahí van los ciclos y cada vez esto va exponencial. Entonces, esto que vemos aquí en la estrellita son los componentes de la receta para amplificar el DNA. Tenemos que echarle el DNA problema del paciente, tenemos que echar los primers aquí, tenemos que echar la polimerasa y tenemos que echar los dinucleótidos o los eslabones. Son los 5 componentes principales de una reacción de polimerasa para que después tengamos millones de una sola copia. Entonces siempre pongo esta como resumen de una reacción de PCR. Necesitamos el DNA del paciente problema, primers que se alineen complementarios, dinucleótidos que se van a agregar, la polimerasa que lo va a hacer y una solución acuosa donde se va a llevar a cabo. Algunos neurólogos, por ejemplo, en el hospital me preguntan, oye, ¿cómo podemos hacer tal gen, tal gen? Realmente, si tenemos el equipo, es muy sencillo. Ustedes se meten a la base de datos que es gratuita, buscan el gen de la enfermedad que quieran, atrofia muscular espinal, el que ustedes quieran, ven la secuencia, pueden sintetizar los primers de forma gratuita, hay software para hacerlo, y un juego de primers cuesta como 400 pesos. Se hace en un termociclador y se puede amplificar el gen del paciente y analizar para saber si tiene o no las mutaciones. Entonces hay unos tubitos pequeños, aquí en esta agüita con una pipita lleva todos los componentes, y eso se pone en un termociclador, que es un equipo que lo único que hace es con una resistencia eléctrica sube y baja la temperatura. Metemos los tubitos en estos huequitos, que abajo lo único que hay es como una placa metálica, como una plancha, que sube y baja la temperatura y nos permite las 3 fases del ciclo, ¿no? De calentar para separar, para alinear primers y para que la polimerasa magnifique o nos haga múltiples copias de nuestro gen. ¿Qué hacemos? Una vez que tenemos múltiples amplificados, ahora lo podemos correr en una técnica que ya habíamos platicado de ella, que es la técnica de Southern-Blot. La vez pasada les ponía yo la analogía como de una gelatina. ¿Alguna duda con PCR? El Southern-Blot es igual que el Northern-Blot y el Western-Blot, son unas técnicas que utilizan un principio que se llama electroforesis. Ese principio se basa en la carga de las componentes y hacen un gel. La vez pasada poníamos la analogía de una gelatina, ¿sí? Prácticamente se hace una gelatina de forma como de un cuadrito, como que está ahí. Nada más que les decía yo que es una gelatina muy dura, o sea, es como cuando ustedes le echan
5 sobrecitos a 1 litro de agua, pues la gelatina queda muy dura. Si le echamos 5 botes de agua y un sobrecito de gelatina, pues queda aguada. Entonces hacemos una gelatina sumamente dura, porosa, que es el gel. Este gel tiene unos huequitos aquí. Imagínense que como las paletas de hielo le metemos un palito de madera, no hasta el fondo, sino que queda como a la mitad. Y queda ahí un huequito, después le quitamos el palito y nos queda el huequito ahí de molde que quedó en la gelatina. No sé si queda bien la analogía. Okay. Esto está metido en una solución acuosa. Y esa solución acuosa, que tiene electrolitos, afuera hay un punto donde le vamos a hacer correr un campo eléctrico. Y aquí tiene un polo negativo y acá tiene un polo positivo. Ustedes ponen el DNA que amplificaron de la PCR y lo echan en este huequito con una pipeta. Y se queda aquí en medio. Ustedes conectan esto a cualquier corriente y se genera un campo magnético. Ese campo magnético va a hacer que todo lo que tenga carga negativa se aleje de este punto y va a migrar hacia el polo positivo. El DNA tiene carga negativa. Entonces ustedes van a tener aquí que se va a empezar a meter entre el gel y va a migrar hacia este punto dependiendo del tamaño. Los fragmentos más chiquitos van a llegar más lejos, son más pequeños, y los fragmentos grandes van a quedar más arriba. ¿Sí vamos bien con esa parte? Ok. Entonces, este es el principio y eso nos permite separar para ver diferencias de tamaño. Ustedes quieren saber si el paciente tiene Huntington. Hacemos una PCR para la región de Huntington, amplificamos miles de copias y los echamos aquí. Y ustedes tienen un punto control. En este lado, sabemos que si la rayita queda aquí, este es el punto de corte, hay menos de 200, de 40. ¿Sí? Si está más acá, es más grande, aquí hay 80. Y aquí hay 120. Y esta rayita es de 20. Esto ustedes ya lo saben, tenemos un DNA que nos sirve de referencia ahí en la escalera. Ustedes meten al paciente y el paciente le sale con una rayita aquí y otra aquí. ¿Este paciente tiene Huntington? Sí. Sí, ¿no? Sí. Porque amplificamos sus dos alelos por PCR, los echamos aquí y los separamos por tamaño y yo tengo de referencia. Me aparecen 2 rayitas porque él tiene 2 genes. El alelo normal, acuérdense que es dominante, y el alelo que está mayor de 200. Entonces ustedes automáticamente con esto dicen, tiene aproximadamente 80 pares de bases o 80 repetidos, porque ya lo conocen y ustedes hacen diagnóstico de que este paciente tiene enfermedad de Huntington. En realidad no es muy caro, la cuestión es tener el equipo, pero pues, hasta donde yo sé aquí cuentan con todo eso, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene algo así, ese no tiene Huntington, tiene un alelo con 20 y tal vez uno de 17, que son las 2 variantes, ¿sí? ¿Me explico cómo nos sirve la electroforesis para separar? Que es lo que veríamos con ese gel. Es lo mismo, es una gelatina y ahí lo que están usando es que le ponen al DNA una cosa fluorescente, químicamente, que se intercala entre el DNA y se ve así brilloso, y lo que ven ahí como en rosita son las señales que está emitiendo y así se ve el resultado. En los artículos nos ponen una cosa, bueno, aquí están, vean, esta es la cámara, está llena de agua y estos huequitos azules son los que les dibujé aquí, que son donde con la pipeta estamos echando los fragmentos que produjimos de una amplificación de PCR. Y entonces vean cómo tenemos una escalera que nos permite diferenciar de acuerdo a los tamaños. Y lo que ustedes van a ver en el gel cuando lo revelen, van a ser estas bandas, que por ejemplo todas estas corresponden al mismo tamaño, este está un poquito más abajo y puede haber unos arriba. Estos se llaman carriles y aquí están los trocitos que les dibujaba acá arriba, que es donde se echan. Tal vez en esta caricatura se ve mejor. Ahí está el líquido, el polo negativo, polo positivo, echan sus amplificados de PCR aquí y los separan por electroforesis en el momento que migra. El DNA chiquito va a migrar más rápido que el DNA grandote. Y entonces eso nos permite separar por fragmentos. También se puede utilizar para proteínas y para RNA.